Siempre es una bendición poder abrir la palabra de Dios, más cuando estamos estudiando como decía anteriormente, un profeta que habló mucho acerca del Evangelio. Isaías significa Jehová es salvación. Y yo creo que cuando una persona que tiene como significado de su nombre Jehová es salvación, y Dios lo ha llamado para decir algo, hay que escuchar. Isaías es uno de los profetas en el Antiguo Testamento que ha sido citado en el Nuevo Testamento como ningún otro. Unas 65 veces que se cita alguna parte de Isaías en el Nuevo Testamento. Por nombre, Isaías es nombrado unas 20 veces. Y cuando hablamos acerca de Isaías, fue un profeta que fue llamado para servir a una nación que él entendía que el ministerio al cual Dios le estaba llamando iba a rendir poco fruto. Para este momento ya había pasado tiempo de que Israel se había dividido como nación. Si entendemos un poquito la historia de Israel, sabemos que hubo una separación. 10 tribus se fueron a la parte norte y 2 tribus se quedaron en la parte sur. A las personas de las cuales se quedaron en el sur, en Jerusalén, es ahí donde es enviado Isaías. Y es a ese grupo de personas donde Dios los llama para ir. Ahora, Isaías como profeta, su ministerio duró el reinado de 4 reyes distintos. Dice Isaías capítulo 1, versículo 1, dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, de Jotam, de Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Ahora, lo interesante de este tiempo es que 3 de los 4 reyes supieron hacer lo que era correcto ante los ojos de Dios. El primer rey fue uno de los reyes donde él fue conquistando diferentes reinos y subió el tesoro que tenía Jerusalén, lo multiplicó, un rey fuerte. El hijo de Usías, quien fue Jotam, el heredero al trono, no fue tan fuerte como su padre, pero igual se enfocó en poder construir y hacer una nación fuerte. Ahora, cuando llegamos al reinado de Acaz, la Biblia dice que Acaz no hizo lo correcto delante de Jehová. Fue un rey que aprendió de las naciones de su alrededor y comenzó a seguir los malos ejemplos de las naciones. Fue un rey que comenzó a seguir la idolatría. Fue un rey que comenzó a hacer desastre dentro del templo de Dios. Por eso cuando uno va al segundo libro de Reyes, cuando habla acerca de Acaz, dice: Acaz no hizo lo recto delante de Jehová. La perversidad de ese rey llegó a ser tanto que él ofrecía a sus hijos como sacrificio a los ídolos. Y uno puede decir: pero este es el rey de la nación que Dios ha llamado. Pero sabe, así como el rey estaba alejado de Dios, el pueblo de Israel, la nación de Judá, era exactamente lo mismo. Cuando uno va al capítulo 1, versículo 2, estas son las palabras que dice: oíd cielos y escuchad tú, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis?
Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y uno dice, qué buena nación en la cual Isaías fue llamado para poder ir y ser una voz para Dios. Sabe que cuando uno entiende lo que era la condición de Israel o de Judá, era una nación que poco a poco se iba alejando. Uno conoce la historia de Israel. Uno conoce cómo Israel tuvo tantas oportunidades y aún sigue teniendo oportunidad. Pero el pueblo, en vez de acercarse a Dios, a través de la historia ha decidido alejarse. Y sabe que cuando uno continúa leyendo las palabras de Isaías, hay en el capítulo 5, Isaías usa una ilustración de una viña. Y ahí en esa ilustración de la viña, dice Dios, ¿qué más pudiera haber hecho yo por ustedes? Les di tierras que eran fértil, puse el mejor fruto, y preparé la tierra, puse en medio de ustedes un lagar para el cual pudieran hacer vino. Y yo esperando que ustedes dieran frutos buenos, el único fruto que han dado es de uvas silvestres. Y Dios les hace la pregunta, ¿qué más pudiera haber hecho? Y sabe que cuando uno escucha estas palabras, uno se puede reflejar en los momentos que vivía en ese tiempo el pueblo de Israel, y nosotros mismos nos podemos colocar, porque pareciera que la historia se repite con nosotros. Que la iglesia, en vez de subir en testimonio, de repente lo va perdiendo. Que el creyente, en vez de ser ferviente por las cosas de Dios y ir detrás de Dios, poco a poco, las cosas materiales y las cosas que están a nuestro alrededor nos van alejando más de Dios. Y Dios en esta mañana pudiera hacer la misma pregunta, ¿qué más pudiera hacer por ustedes? Hace la misma pregunta a mí, ¿qué más puedo hacer por ti que no he hecho? Y sabe que cuando uno llega a Isaías 7, donde se encuentra esa gran promesa de acerca de Israel y que hablamos acerca del nombre de Emmanuel, Dios con nosotros, veamos un poquito el relato. Isaías capítulo 7, versículo 1, dice de esta manera: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces, aquí está el acontecimiento, está el imperio de Siria al norte, está Israel también al norte, referido como Efraín. Y había un imperio que eran los asirios, que estaba creciendo. Y estos dos imperios tenían temor de que este imperio que era más fuerte los tomara. Entonces dijeron: hagamos unamos nuestras fuerzas, llamemos también a Judá para que se unan a nosotros y los tres podemos pelear. Pero sabe que Acaz no quiso. Acaz no quiso hacer caso y no se quiso unir para luchar contra los asirios. Entonces de repente estos dos reyes se enojan y se molestan contra ellos y les dice: bueno, si no quisiste por las buenas, entonces vas a querer por las malas. Y nosotros vamos a pelear contra ti, vamos a tomar tu reino, vamos a colocar nuestro rey, y entonces sí, vas a ser como nosotros queremos, y vamos a tener las fuerzas para poder pelear contra los asirios. Estas eran las noticias que le llegó a Acaz. Imagínense el momento y la inseguridad en la cual vivía la nación. No solamente era lo interno, sino que también era todo lo externo. Todo aquello que los rodeaba eran malas noticias. Y el temor en el cual vivían, dice que ahí que el corazón se estremeció
No solamente el del rey, sino también el del pueblo. Y la palabra era: estamos en serios problemas. Estamos en serios problemas. Pero fíjese cómo continúa el relato. Entonces, versículo 3, dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile, palabra de Dios, a través de Isaías va al rey Acaz y le dice: guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por alrededor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Ramalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Ramalías, diciendo: vamos contra Judá, atemoricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será. Ahora imagínense las palabras que Isaías iba a decirle al rey de Acaz. El rey de Acaz y el pueblo estaban llenos de temor por lo que se relata ahí. Y Dios le promete y le dice: quédate tranquilo, no pierdas el ánimo, quédate tranquilo, no pierdas la fuerza. Quédate tranquilo, entiende que yo soy tu Dios y yo soy aquel que está peleando por ti. Acuérdate que yo soy tu Dios y yo soy aquel que pone límite y hasta dónde llegan las cosas. Pero solamente requiere una cosa, Acaz: confía en aquello que yo te estoy diciendo. Ahora uno puede decir: pero qué lindo. No, porque Dios le dice: repósate, no temas, que tu corazón esté tranquilo, porque estos dos reyes que tú ves como fuertes, yo los veo como un tizón que ya se está apagando, que no tiene fuerza. Solamente confía acá en aquello que yo te estoy diciendo. Y continúa, y fíjese lo que dice: porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Rezín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Dios está siendo muy exacto con Acaz y le está dando información exacta de lo que ha de acontecer con ellos. Como diciéndole a Acaz: ¿de qué te preocupas? ¿Acaso no conoces el poder que yo tengo como Dios? Acaz, ¿de qué te preocupas? ¿Acaso no crees tú que yo puedo hacerle frente y derribar a cualquier persona? Mira tu historia. Reconoce todas aquellas cosas que en el pasado he hecho. Acá sigo siendo el mismo Dios que te ha elegido, que te cuida y que te cela. Continúa y dice: y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Ramalías. Si vosotros no creyereis de cierto, no permaneceréis. Habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, y sea ya abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Uno lee esta palabra y uno dice: ¿sabes qué, Acaz? Por fin estás entendiendo. ¿Sabes qué, Acaz? Qué bueno que aquella palabra que tú estás recibiendo de parte de Dios están penetrando el corazón y te estás dando cuenta, Acaz, que a Dios no se le puede tentar. Que a Dios le tienes que confiar y que a Dios no hay cosa alguna a la cual tú le puedas preguntar o dudar. Y sabe que acá Acaz comienza a fingir una humildad y a fingir una espiritualidad. Porque sabe, no era que Acaz estaba confiando en Dios, y no era que Acaz estaba comenzando a enfocar su vida para seguir solamente a Dios. ¿Cómo lo sé eso? Fíjese en Segunda de Reyes, capítulo 16. Segunda de Reyes, capítulo 16, nos relata un poco lo que fue la historia.
de este rey. Y dice de esta manera, llegó ahí, Segunda de Reyes capítulo 16. Dice, en el año 17 de Peca, hijo de Ramalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por el fuego a su hijo según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Resín de Siria y Peca, hijo de Ramalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. Y fíjese lo que pasa aquí. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elad para Edom y echó de Elad a los hombres de Judá. Y los de Edom vinieron a Elad y habitaron allí hasta hoy. Entonces, ¿recuerda la palabra que Acaz dijo a Jehová? Yo nunca podré tentar a Jehová. Fíjese lo que dice aquí el relato. Entonces, Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo, yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria, de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. ¿Sabe qué era lo que estaba haciendo el rey Acaz? Prácticamente estaba viviendo una doble vida. Prácticamente estaba tomando aquella cosa que eran convenientes, aquella cosa que a su parecer pudieran ser prácticas, aquella cosa que de repente a él le podían favorecer, pero sin embargo la integridad de Acaz estaba en fuego. Sabe que a pesar de que Acaz tenía un relato muy detallado de parte de Dios, donde Dios le había dicho a Acaz, confía en mí, que yo estoy peleando por ti, estas cosas no sucederán. Recuerda que yo soy tu Dios. Recuerda que yo soy aquel que ha hecho maravillas en el pasado, confía. Pero Acaz decidió confiar en sus recursos más que en Dios. Y sabe que cuando uno ve este relato, uno aprende cosas tan importantes acerca de la vida cristiana. Porque muchas veces nosotros terminamos vendiendo nuestros recursos divinos para saciar nuestra carne. Muchas veces nosotros terminamos regalando lo más preciado de nuestros tesoros para recoger las migajas que el mundo puede ofrecer. Pero sin embargo no podemos colocar una corbata, no podemos colocar un saco y decir nunca sea de mí. Cuando uno puede llegar hasta lo más profundo de nuestra soledad y estar cara a cara con Dios, hay paz y tranquilidad que aguarda nuestro ser. Hoy hay esa inquietud de corazón porque sabemos que a pesar de que Dios ha sido tan sincero con nosotros desde un inicio, nosotros hemos fallado en nuestra integridad. Dios nos ha ofrecido paz y nosotros queremos decir, sí Señor, por favor, la quiero recibir. Pero sin embargo, cuando se trata de poder dar una respuesta, terminamos renunciando a lo mejor que Dios nos ha ofrecido. Sabe que cuando uno ve la historia de Israel, la del pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios, no fue por falta de recursos,
No fue por falta de conocimiento. No fue porque la palabra de Dios era escasa en ese momento, sino que el resultado por lo cual ellos vivían lo que vivían hoy era por la simple y sencilla razón que le dijeron no a Dios y sí al yo. Dice aquí, después fue el rey de Acaz, y dice el versículo 9. Versículo 8, y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. ¿Qué le dijo? ¿Sabes qué, rey? Ahí te va. Por favor, cuídame. Te doy todo lo que tengo. Yo mismo seré tu siervo. Yo mismo seré tu esclavo. Solamente protege mi vida y que no pase nada. Ahora fíjese, la historia no termina ahí. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pilser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él, y encendió su holocausto y su ofrenda, y derramó sus libaciones, y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey Acaz el sacerdote Urías, diciendo: el gran altar encenderás en holocausto de mañana y de ofrenda y de la tarde. Y comenzó a darle todas las instrucciones acerca de las ofrendas para Dios. Pero ¿sabes lo que pasaba con Acaz? A pesar de que había visto y había escuchado la palabra de Dios, decidió decirle a Dios: ¿sabes qué, Dios? No quiero. Prefiero ir detrás de este rey que es pagano, porque él ya cumplió lo que iba a decir, me defendió. Y no solamente que fue falto en su palabra, pero también en todas las instrucciones que Dios había dado a lo largo de todo el Antiguo Testamento, de cómo debería ser el culto, de cómo deberían de ser las ofrendas que recibían. Acá se le ocurrió una gran idea. Hay que remodelar y hay que arreglar de una forma distinta. Y el altar que es de este rey pagano, eso es lo que va a ser el centro. Y el altar que ha colocado Dios, coloquémonos en un lugar secundario. Gran error, porque Dios había sido nuevamente específico. Dios había sido nuevamente aquel que había dado su orden de cómo deberían de ser todas aquellas adoraciones que el pueblo daba a él. Pero sabe que Acaz, a pesar de que Dios le había ofrecido tantas cosas, dijo así: y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Sabe que acá la lucha interna era algo que era enorme, porque la integridad que usted y yo podemos tener es aquello que nos mantiene en paz con Dios y con los hombres. Aquello cuando nosotros colocamos a Dios como el punto principal de la vida, es ahí donde uno puede recoger aquella cosa que Dios promete, como la paz, como el poder estar tranquilo, como el poder tener descanso, como el no estar viviendo con la ansiedad interna. Pero aquí Acaz decidió el camino de la hipocresía y el camino de decirle a Jehová: no puede ser que yo te vaya a tentar así. Cuando él, a puerta cerrada, estaba haciendo ya trato con un rey pagano. Cuando él, a puerta cerrada, estaba ya reacomodando todo en el santuario, en el templo. Porque quería, en vez de seguir a Dios, quería seguir el ejemplo del rey.
¿Cómo pasa en tu vida? ¿Es Jehová que guarda tu corazón en completa paz? ¿Es Jehová quien va guardando tus pasos y te va dando seguridad? ¿O estamos buscando de negociar en lo que queremos, en lo que no queremos? ¿Es realmente aquello que nosotros vivimos con Dios algo que es genuino? ¿O de repente es algo que es enfrente del ojo humano, pero no enfrente de Dios? Y continúa la palabra de Dios y dice así: dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto el Señor mismo os dará señal. Y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y lo bueno, lo malo y escoger lo bueno. Porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vieron desde el día que Efraín se apartó de Judá. Esto es el rey de Asiria. Pero fíjese también la gracia de Dios en medio de todo esto. Porque sabe que a pesar de que Dios conocía el corazón del rey Acaz, de que Dios conocía todo aquello que el rey estaba haciendo, colocó al rey en su lugar y le dijo: ¿sabes qué, Acaz? Acá el que tiene la última palabra siempre soy yo. Porque hay un plan que yo ya llevo trazado desde siempre, y hay un plan en el cual yo tengo el control total. Y de igual forma me haré presente y será notorio todo aquello que yo como Dios puedo hacer y quiero hacer. Y hay algo que tú no puedes estorbar. Y aún Jehová en ese trasfondo da la profecía a través de Isaías y dice: y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Y sabe por qué este relato es importante? Porque cuando uno ve la historia de Isaías y uno ve la historia de la humanidad y uno ve la historia personal y uno ve la historia de la iglesia, nosotros no somos muy diferentes al rey Acaz. Si usted y yo somos honestos en nuestra vida diaria, esa es la lucha interna que tenemos día tras día. Es esa la misma lucha que tenemos de queremos buscar paz, pero a la vez no queremos dejar la cosa que nos están manteniendo en alianza con la cosa que no agradan a Dios. Queremos pedirle a Dios y decir: Dios bendice y cuida mi vida, pero a la vez queremos seguir afianzados y agarrados de aquello a lo cual Dios dice no. Queremos decirle: Dios, queremos tener una familia que no tenga problemas, pero a la vez nosotros estamos hundidos en las malas decisiones que hemos tomado y seguimos aferrados a ellas. Y queremos decirle a Dios: Dios, pero ¿dónde estás? ¿Por qué te has olvidado? Y dejamos de ver que Dios igual ha sido fiel a su palabra y Él ha permanecido dando la oportunidad para que nosotros podamos reconocerle a Él y entender el gran amor que usted tiene para contigo y para conmigo. Entiende que para Dios no depende del ser humano lo que es su poder y su gracia. El ser humano no puede limitar el gran poder que Dios tiene. Pero aún ahí, en medio de la incredulidad del hombre, Dios continúa dando su promesa. Y continuamos celebrando la historia de Navidad y lo podemos ver desde Isaías de por qué era la importancia de un Emmanuel. ¿Por qué era la importancia de decir Dios con nosotros? Porque sabes, a pesar del corazón duro del hombre, Dios sigue estando cerca. Porque a pesar de la incredulidad que muchas veces tenemos, la falta de integridad y aún la falta de entrega para con Dios, Dios sigue estando con nosotros. Por eso es que cuando comienza el libro de Isaías, Dios conoce la necesidad que tiene el pueblo.
Y Dios le dice, desde la planta de tu pie hasta la parte más alta de tu cabeza es toda una llaga. No hay cosa sana en ti. No hay nada de lo cual uno pueda ver y decir, qué gran pueblo que eres. Y Dios dice, no necesito que me traigas más ofrenda vana, no necesito que me traigas ninguna otra cosa, no necesito que me ofrezcas ningún culto. Es más, dice Dios, estoy hastiado que me traigas esas cosas cuando tu corazón está alejado. Pero Dios con nosotros significa lo que escuchamos en el capítulo 1 cuando Dios dice, vengamos y estemos a cuentas. Date cuenta de lo que hay en tu corazón y entiende que Dios sigue con nosotros. Date cuenta que a pesar de lo que eres, existe un Emmanuel en la Biblia, que significa Dios está cerca. Y dice Dios, no me traigas más, no me ofrezcas nada en vano. Comencemos desde el principio, hablando de corazón a corazón. Y ahí las palabras de Mateo, cuando María concibe del Espíritu Santo, ¿qué es lo que dice? Pondrá su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de pecado. Colocará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Sabes lo lindo de esta gran profecía? Es que Dios no ha cambiado. Y que cuando hoy miramos a nuestro corazón, hay dos opciones. O Dios puede ser algo que es solamente cercano, o Dios puede ser algo que es interno. Dios puede ser algo que es algo que no puedo experimentar, o Dios puede ser mi experiencia personal. Pero en los momentos cuando la crisis llega, tú y yo tenemos la decisión que tomar. Si nos aferraremos a la cosa de Dios o volveremos atrás. Pero la profecía no cambia porque Dios sigue con nosotros. Pero ¿sabe una cosa? Llega un punto final, donde Dios no dejará más que el mundo siga ofendiéndole. Y llegará un momento cuando Dios regresará nuevamente y colocará un fin a la maldad de este mundo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es aquel que nos justifica, ¿quién nos podrá condenar? Antes bien, en esta cosa somos más que vencedores, porque no hay cosa alguna, ni en lo alto ni en lo profundo, no hay cosa alguna, ni ángeles ni principados, no hay nada creado que nos pueda separar del amor de Dios. Yo quiero que ahí donde tú estás en tu lugar, juntos podamos hacer un análisis en lo que hay en el interior de nuestro corazón, donde cada uno de nosotros podamos analizar lo que es nuestra vida y lo que representa para nosotros Emmanuel. Porque sabes, Dios continúa con el mismo corazón. Vengamos y estemos a cuentas. Vengamos y estemos a cuentas. Quitaré la mancha de tu pecado y te haré blanca como la nieve, blanca como la lana. Pero dice, vengamos y estemos a cuentas. ¿Sabe que eso quiere decir? Que hay una acción que tú debes tomar. Es una acción que yo debo tomar. Y es colocarme ante su altar y poner las cosas nuevamente en el orden que Él ha querido. Y si entendemos que hay algo que está fuera de lugar,
Vengamos y estemos a cuenta, porque Dios sigue estando cerca. ¿Estás con la necesidad de un Salvador? Ven, dice Jehová, estemos a cuentas. Jesús fue aquel que entregó su vida, derramó su sangre para perdonar pecado. Porque Él entendía que la muerte era que el pecado causaba la muerte y la muerte era la separación de Dios. Pero la Virgen dio a luz un hijo. Fue Jesús quien derramó su sangre para perdonar pecado. Nos hemos desviado del camino de Dios y hemos decidido mal. Vengamos y estemos a cuentas, porque Jehová sigue estando con nosotros. Y sabes, yo no sé cuál sea tu necesidad. No sé realmente cómo te encuentres o qué es lo que pase por tu cabeza. Pero una cosa sí sé, que aquel Dios que nos ha creado dice que nos conoce hasta lo más profundo y que aún antes de que las palabras salgan de nuestra boca, Él ya las conoce. Porque Él desde un inicio nos tejió en el vientre de nuestra madre y sabía todas las cosas que Él ya tenía preparadas para nosotros. Y ese mismo Dios fue aquel que murió y se entregó a sí mismo por ti y por mí. ¿Necesitas colocarte a cuentas hoy? Pasa. Ora. Porque Dios conoce. Y la profecía de Emanuel sigue vigente. Dios con nosotros. Amado Dios, gracias por su palabra. Gracias, mi Dios, por no ser un Dios distante, sino por estar cerca. Gracias, Señor, porque usted nos ha amado con un amor tan grande. Y, Señor, nos ha dado una vida nueva. Señor, muchas veces nosotros tropezamos y elegimos mal. Pero gracias porque usted sigue siendo paciente y sigue obrando en nosotros. Gracias, Padre, por su fidelidad. Gracias, Señor, por su gracia. Y gracias por estar presente en nuestra vida. Señor, si hay alguien aquí en esta mañana o en esta tarde que está luchando con tomar una decisión de recibirle, que hoy, Padre, puedan venir y estar a cuentas. Que hoy podamos entender que usted es el único camino y que el mejor espíritu de la Navidad es Cristo, quien dio el mejor regalo, que fue Él mismo por nosotros. Gracias por su fidelidad, gracias por su palabra y gracias por todo lo que usted continuamente está haciendo en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Y si usted necesita hablar, orar, habrá personas acá que lo estén esperando para estrechar su mano, darle un abrazo y orar con usted. Y si no, que Dios le bendiga y que tenga una gran semana.